Entonces vamos a iniciar hablando de magnetismo, electricidad y electrónica de aeronaves. El magnetismo se utiliza mucho en las aeronaves. En este caso, el magnetismo es una propiedad que tienen los materiales. Lo vamos a usar esencialmente en los aviones para navegar, el magnetismo. El magneto, o la palabra magnetismo, etimológicamente hablando, habla de la palabra griega llamada magnesia, que es un material que predomina en el planeta. La magnetita es una piedra imán que tiene como propiedad atraer el hierro. Entonces nosotros vamos a usar el magnetismo del planeta para poder navegar. En este caso, la magnetita la encontramos en todo el planeta, es una piedrita que atrae el hierro, ¿vale? El planeta Tierra como tal trabaja, ¿perdón? ¿Se utiliza para navegar? Se utiliza para navegar, el magnetismo lo utilizamos para navegar. Recordemos, el planeta Tierra tiene una velocidad de rotación sobre su eje de 33 kilómetros por segundo. Eso provoca que el hierro fundido que está en su núcleo se comporte como un magneto gigante, ¿sale? De hecho, el planeta Tierra tiene la magnetosfera, que es la capa que nos protege de los rayos ultravioletas que vienen del Sol, la magnetosfera. Y lógicamente, como en los magnetos tenemos un polo norte y un polo sur. En nuestro polo norte del planeta Tierra y en el polo sur, en ciertas latitudes, nosotros podemos observar esa radiación de la magnetosfera, conocida como las auroras boreales. ¿Sale? Entonces, el magneto produce campo magnético. Entonces, si nosotros estamos comparando el magneto, que es una barrita, esta barrita tiene el polo norte y el polo sur. Entonces, también comentamos que nuestro planeta tiene el polo norte y el polo sur. Y nuestro planeta está girando a 33 kilómetros por segundo y tiene su núcleo hierro fundido, pues nuestro planeta es un mega imán. ¿Vale? Entonces, también produce un campo magnético. Este campo magnético lo vemos que sale del polo norte y se desplaza al polo sur. Entonces, en las latitudes superiores, como en Canadá, o en latitudes inferiores, allá por la Patagonia, se puede observar las auroras boreales, que es la representación en la oscuridad de nuestra magnetosfera, en nuestro planeta Tierra. ¿Vale? Ahora es importante resaltar lo siguiente. El eje del polo magnético no es el mismo al eje del polo norte geográfico en el planeta. Hay un desfase, aproximadamente de 23 grados y medios, ¿sale? Comentan que por los terremotos que ha habido se ha movido esos grados, pero aproximadamente son 23 grados y medios. Entonces vamos a tener dos polos, polo norte magnético y polo norte geográfico, ¿vale? Nuestros aviones se van a engarzar al polo norte magnético. Entonces debemos de encontrar polo norte magnético y polo norte geográfico. Va a tener el planeta Tierra. Entonces nuestro avión se va a engarzar al polo norte magnético. Entonces la magnetosfera se va a mover desde el polo norte hasta el polo sur. Si nosotros nos situamos en el polo norte magnético y volteamos a ver desde el norte hacia el sur, hacia donde va volando nuestro avión, pues lógicamente la dirección que forma desde el polo norte a donde va volando el avión va a cambiar. ¿Sabe a qué me refiero? Tienes que tomar ciertos ángulos de inclinación. Entonces tú tienes que hacer una corrección magnética a bordo de la aeronave para poder encontrar, en este caso, tu rumbo de navegación magnética, ¿sale? Entonces haces correcciones magnéticas hacia el norte o correcciones magnéticas hacia el sur, dependiendo del este o del este donde te encuentres. Más adelante en navegación vamos a ver esas correcciones magnéticas. Entonces tenemos que hacer correcciones por variaciones magnéticas. Entonces nuestro planeta Tierra al final de cuentas va a ser un mega imán, es un imán. El imán que es un material capaz de producir un campo magnético y que en este caso atrae al hierro.
tiene un polo norte, un polo sur. ¿Qué tipos de imanes vamos a tener en la Tierra? Vamos a tener imanes naturales, que son de piedras naturales extraídas de la propia Tierra, la magnetita, pero también podemos producir imanes artificiales. En este caso, recordemos, el instrumento básico para navegar en el avión es la famosa brújula, ¿vale? Lo tenemos en medio de los dos parabrisas. Ahí siempre va la brújula. Pero ya digital ahorita, ¿no? No, sigue siendo tradicional, una brújula tradicional. Entonces, ese sería, la brújula sería el de los instrumentos básicos, de los básicos, de los básicos, porque es el único recurso que vamos a utilizar para poder navegar. Entonces, tengo imanes naturales e imanes artificiales. Si yo agarro una aguja y la imanto, o sea, ¿a qué me refiero? Le pongo una bobina o le pongo un imán encima de ella y lo paso, la estoy orientando a cierta imantación, ¿sale? Si esa aguja la hago flotar sobre el agua, pues ya genera una brújula, ¿vale? Entonces, si yo tengo una pieza que está imantada, siempre va a dirigirnos el polo norte o el polo sur. Así se crea la brújula, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, las brújulas están hechas con imanes artificiales. Los artificiales es un cuerpo material que en este caso queda imantado, electroimantado, ¿sale? Y lo utilizamos para crear brújulas. Entonces tenemos imanes artificiales, imanes naturales. Vamos a tener los imanes, cada imán tiene un polo norte, un polo sur, y lo vamos a utilizar para navegación. Entonces, vamos a tener imanes de origen natural, artificiales, imanes temporales y permanentes también. Los imanes naturales son de la naturaleza. Los permanentes, en este caso, son los que van a tener una imantación de forma constante. Los podemos usar con el tungsteno, el acero, el aluminio, el cobalto. Entonces, partes del imán van a tener polos magnéticos. Cualquier zona del imán van a tener acciones de campo magnético, polo norte y polo sur. Sabemos que polos iguales se repelen, ¿vale? Entonces vamos a utilizarlo para poder navegar, ¿vale? ¿En dónde más lo podemos utilizar? Lo podemos usar también en los motores. Hay un elemento que se llama el chip detector. El chip detector es un detector de partículas magnéticas, ¿sale? Prácticamente es un imán que lo tenemos ahí en el motor para identificar toda la rebaba que se produce en el motor por fricción de los metales. Si el chip detector identifica un elemento que está rozando, pues prácticamente nos vamos a tener una lectura de falla en el motor. Entonces vamos a tener los campos magnéticos. Aparece la regla de la mano derecha, no nos vamos a meter a fondo, no nos interesa, simplemente el magnetismo lo utilizamos para navegación, ¿sale? Al rato nos vamos a meter. ¿Qué nos tenemos que llevar? Que vamos a tener entonces un rumbo magnético y un rumbo verdadero. En este caso, el rumbo verdadero resulta de la corrección del rumbo magnético. El rumbo magnético se le hace una corrección de variación magnética y obtienes un rumbo verdadero. ¿Qué es el rumbo? El rumbo es el ángulo formado de la dirección del avión conforme a tu norte, ¿vale? Si es el ángulo formado conforme a tu norte magnético, sería el rumbo magnético. Si es el ángulo formado conforme a tu norte geográfico, es el rumbo geográfico. Ajá, el rumbo es el ángulo formado. El rumbo es el ángulo formado. Esto lo vamos a ver en instrumentos, pero de una vez lo definimos. El rumbo es el ángulo formado entre el eje del avión y el norte en cuestión. Entonces, voy a tener rumbos magnéticos y rumbos verdaderos, ¿sí? Depende del norte que utilice, el norte magnético o el norte verdadero. ¿El magnético cuál? El rumbo magnético es el ángulo formado entre el eje del avión
y el norte magnético. Y el norte verdadero es el ángulo formado entre el eje del avión y el norte verdadero. ¿Cuál es la diferencia entre el norte verdadero y el ángulo y el norte magnético? Aproximadamente son 23 grados y medio, ¿vale? Entonces siempre hay que hacer una corrección magnética por variación magnética para encontrar el rumbo verdadero, ¿vale? Entonces, esa sería una pequeña introducción de magnetismo. Está muy sencillo, nada más es para qué nos sirve el magnetismo.